Hola. Bien, buenos días a todos y todas a esta clase del curso de comunicación científica. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre difusión de la ciencia. Acabo de empezar a grabar, por eso me presento y saludo otra vez, ¿ya? A la difusión de la ciencia o a la comunicación de la ciencia hacia... que no entra a la cocina. Y está la gata ahí. A la comunicación de la ciencia en contextos no científicos se le llama outreach o difusión o extensión, ¿ya? Y es algo que está bastante de moda o ha cobrado mucha importancia a nivel global. Por supuesto, Chile, como el país que es, está recién agarrándole el peso o el vuelo a la parte del outreach, y en otros países esto ya tiene un desarrollo un poquito más avanzado, ¿ya? Ahí. Esta es una definición de Wikipedia, ¿ya? De qué significa el Science Outreach, y también significa, o sea, también se llama Outreach en educación o público, ¿cierto? O simplemente Public Outreach, ¿ya? Y es un término paraguas, es decir, un término general para referirse a diversas actividades de institutos de investigación, universidades públicas o privadas, museos, y otro tipo de organizaciones científicas que están orientadas a promover el entendimiento o la comprensión pública de la ciencia, ¿ya? Y hacer contribuciones informales a la educación de la ciencia, ¿ya? Awareness es como eh, conciencia, ¿ya? Conciencia pública. Esto, digamos, conlleva una mayor relevancia, especialmente cuando pensamos en temas que tienen que ver con medio ambiente, cuando pensamos en temas que tienen que ver con salud, por ejemplo, con políticas públicas. Entonces, estamos hablando de que el outreach es muy relevante porque puede influir la opinión pública. Y esta opinión pública, a su vez, puede influir en la toma de decisiones y construcción de políticas públicas por la presión social que genera. Entonces, por eso es tan importante este outreach, ¿ya? ¿Por qué es importante para un científico? Esto está sacado de un blog de esta galla, que es estudiante de doctorado, ¿ya? ¿Y por qué es importante para un científico en particular hacer outreach? Uno desarrolla nuevas habilidades. El caso que ella pone es que ella tenía que presentar para estudiantes de media, y cuando llegó también le chantaron cabros de básica, ¿ya? Y de alguna u otra manera tuvo que sobre la marcha, improvisar y cambiar un poco su presentación para hacerla asequible para público más chico, ¿ya? Y entonces uno desarrolla la habilidad de la comunicación oral, la capacidad de presentar, que es una habilidad científica importante. La misma capacidad que yo tengo para explicarle a un gallo de kinder un concepto científico me va a servir después para presentar un trabajo en un congreso científico. Aunque uno no lo crea, es la misma habilidad, ¿ya? También es importante para la siguiente generación. ¿Por qué es importante? Porque lo que hacemos es generar conciencia científica, hacemos que la población sea menos vulnerable a las fake news, ¿no es cierto? A todas estas cosas imbéciles como los antivacunas, los terraplanistas, ¿no es cierto? Creacionistas y todo ese tipo de cuestiones. De alguna manera te inmuniza, ¿cierto? Si has tenido un cierto background científico. Entonces, por eso es importante para la siguiente generación. Motivar también. Por ejemplo, el que una mujer vaya a hacer outreach a un colegio es súper significativo porque todavía, siglo XXI, año 2020, tenemos sesgo, al menos a nivel de colegio, para las carreras científicas en las mujeres, ¿ya? Y eso es un hecho, es real. Entonces, es importante porque que una mujer, por ejemplo, esté ahí, le sirve como role model, ¿no es cierto?, como modelo a seguir para la siguiente generación. Y también desarrollo profesional, ¿ya? Porque también uno ahí adquiere skills que son relevantes para tu desarrollo profesional, ¿ya? Por ejemplo,
habilidades para manejar software que, no sé, de imágenes, y también experiencia para dar conferencias, la experiencia, por ejemplo, para manejarse en contextos de empresas, eso también es outreach, ¿no es cierto? Políticos, ¿ya? Entonces, eso también ayuda al desarrollo profesional. Aquí tenemos explicado más o menos con manzanita qué significa el outreach, ¿ya? Esto, inreach, es preaching to the choir, significa como predicarle a la misma iglesia, en el fondo. En general, la gran mayoría de los científicos lo que hacemos es esto, ¿ya? Es básicamente hacer seminarios, congresos, donde un científico le habla a otro científico de lo importante que es su ciencia, ¿no es cierto? Y que básicamente todos los que están sentados ahí, antes de entrar ahí, saben que es importante, ¿no es cierto? Entonces, pero igual esto es importante hacerlo, porque también la comunidad científica se enriquece con los comentarios de los demás, etc. Y con suerte, algo de esta ciencia alcanza a llegar a los sectores aplicados para conseguir financiamiento o para, por ejemplo, hacer una patente o qué sé yo, ¿ya? Y eso es InReach. Es como la ciencia y la ciencia aplicada y sería. Ya básicamente se mueve en el mundo académico y con suerte llega a algunas agrupaciones públicas o privadas que donan plata. Ya, por ejemplo, no sé, un FIA, ¿ya? O un proyecto con fondos regionales sería algo así, ¿ya? Pero ¿qué es el outreach? Es salir desde la ciencia, ¿no es cierto? Pasando por cosas intermedias como los museos, los zoológicos, los acuarios, los educadores de la ciencia, hacia los medios de comunicación, donde participan los periodistas y comunicadores de la ciencia como este gallo japonés que hace físico, ¿no es cierto? Y como el Neil deGrasse Tyson, ¿ya? Esos son science communicators, aparte de ser científico. Ay, se me fue. De ahí al público general y por último a los tomadores de decisiones. Ojo que fíjense que los tomadores de decisiones están al final, porque los tomadores de decisiones lo que les importa no es el contenido, el ambiente o la contaminación, lo más probable es que les dé lo mismo. A lo mejor no en todos los casos, pero probablemente en el 99% les da lo mismo. Lo que sí les importa es el voto de la gente. Entonces, si la opinión pública, ¿no es cierto?, genera presión para cierta cosa que va a tener un costo político para estos gallos, entonces estos gallos toman decisiones basadas en eso. ¿Sí? Por eso hoy en día muchos países desarrollados han cambiado su legislación y tienen una legislación que protege, por ejemplo, el medio ambiente, que es menos contaminante o que tienen regulaciones estrictas para los productos transgénicos, etcétera, por una presión del público. No porque ellos lo hayan decidido por su ética interna. ¿Ya? ¿Usted sabe? Sí, entonces, por eso el outreach es muy importante. ¿Ya? Y esto también influencia cómo se financia la ciencia, porque de alguna manera cuando uno pone temas relevantes en la palestra, hace relevante la ciencia como uno de los medios sociales de desarrollo, ¿no es cierto? Y de generación de nuevo conocimiento, etcétera. También eso repercute a cómo el público presiona a los tomadores de decisiones para que haya un financiamiento de la ciencia, ¿cierto? Y se genere un ciclo en este asunto. Si el público ve a la ciencia como algo elitista, que no tiene ningún impacto, que no le importa a nadie y que no tiene relevancia para la vida de nadie, entonces difícilmente van a defender después el financiamiento de la misma en otras escalas superiores. ¿Ya? Por eso, outreach es importante. ¿Qué elementos claves tengo que considerar cuando yo genero una actividad de outreach? Ojo que todavía no he dicho qué cosas se pueden hacer, pero estamos hablando en general. Cuando hablamos de cualquier cosa que yo haga que tenga como objetivo educar en ciencias, transmitir conocimiento. Un segundo. ¿Ya? Uno, considerar la audiencia. No es lo mismo ir a hacer una clase a un jardín infantil que a una universidad, que a una sesión del Senado. ¿Ya? Probablemente voy a tener que ser más básico y más claro en la sesión del Senado, ¿ya? Que en el jardín. Créanme. He estado ahí. Y no abrumar, ¿ya? Es decir, no va a ser mejor ni más serio en términos científicos por ejemplo, si un físico de astrónomo, ¿no es cierto?, físico teórico, va y escribe fórmulas matemáticas en una pizarra de arriba hasta abajo. Eso no va a hacer que sea mejor ciencia. De hecho, lo que va a hacer es abrumar a la audiencia y nadie va a pescar nada. Simplemente ahí cuando
cuando uno está en un público que no es experto en el tema y uno usa demasiado, por ejemplo, terminología específica, el cerebro simplemente se desenchufa y escucha como la voz de Snoopy, ¿no es cierto? Así, guau, 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 guau. No entiende nada. Se puede haber caído algo allá. Es que dejé el carro afuera. ¿Ya? Hay que tener claro el foco y el mensaje. Ojo, porque también una cosa que pasa muy frecuentemente es querer tener todo. Por ejemplo, yo soy zoólogo, ¿no es cierto? Y trabajo con, voy a poner caso a un amigo, ¿no es cierto? Con baratas, con blatarias, ¿cierto? Y yo quiero hablar de las moluquias, las baratas nativas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en una cosa de outreach, si yo pongo, por ejemplo, empiezo a hablar sobre los opérculos y la forma de los opérculos y la morfología de las patas y cuántas especies hay, puedo llegar a que al final la gente no retenga nada. A veces es mejor tener el foco más claro, cuál es el mensaje, ¿cierto? Y este gallo, por ejemplo, el que estoy hablando, hizo una campaña súper buena sobre el valor de las moluquias y las ponía como polinizadores, ¿ya? O sea, baratas, nativas, como polinizadores de plantas nativas. Y con ese mensaje, listo. Ya no tenía para qué hablar de todo el ciclo de vida, ni las larvas, ni chao. Entonces, su mensaje era súper claro. Que uno viera las baratas, no solo como esa cuestión que hay que pisar en la cocina y echarle rayo. ¿Ya? Entonces, el foco. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir y por qué? Ser breve. ¿Ya? No puedo hacer, por ejemplo, una presentación en un colegio de 2 horas. Olvídalo, nadie a pescar. Chao. ¿Ya? Nadie tiene tanta paciencia. Evitar confusiones y errores, porque si yo que soy, no sé, doctor en química, ¿no es cierto? Y voy a dar una charla a un colegio y me condoreo y pongo un error que se me pasó, por ejemplo, la gente que está en el público va a creer que eso es verdad, a pesar de que esté malo, y no van a tener cómo contradecirlo. Entonces se van a quedar con ese error. Hay que siempre tratar de evitar confusiones y errores. El lenguaje y el diseño tiene que ser amigable, tiene que ser un lenguaje y un diseño cercano y obviamente en relación con la audiencia que está escuchando la presentación, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de una campaña que tuvo un problema justamente por esto. A pesar de que ojo, yo estoy absolutamente de acuerdo con el objetivo de la campaña y creo que la campaña era súper buena, pero aquí hubo un problema en la interpretación, porque hubo un espacio así pequeñito a una múltiple interpretación y quedó la embarrada. Esta era una campaña que hizo el Waldo Quirós con Explora para que la gente se cuestionara la información, ¿ya? Que tiene que ver con las fake news, ¿cachai? Que tiene que ver con que no puedes tragarte lo que dice algo simplemente porque lo dice. Entonces, la campaña era cuestiona, infórmate y duda, ¿ya? Atrévete a dudar de lo que piensas y no quedarse con una sola fuerte información. Entonces, esta lámina hablaba de las vacunas y el autismo, ¿ya? En ninguna parte decía que las vacunas provocan autismo, sino que lo que decía es que esto está basado en un estudio científico que después fue retractado, ¿cierto? Pero lo que te decía es que, fíjense, un experimento mal realizado, o pueden haber fraudes o conflictos de interés, ¿ya? Entonces, fíjense que haya muchos estudios. Entonces, lo que dice en el fondo es que hay que dudar sobre esto, pero la gente interpretó como que Explora era antivacuna, cosa que por supuesto no dice esta lámina, pero como el mensaje no es súper claro, quedó así. Entonces, fíjense, gente del MinSal hizo bajar la campaña. Esta campaña se tuvo que bajar a todo esto, ¿ya? Estaba en el metro de Valparaíso y rápidamente la tuvieron que cambiar por una que hice yo, de relleno. Y sí, ¿se fijan? Por ejemplo, aquí esta persona dice, es una mala campaña, la ciencia ya concluyó que las vacunas son seguras y no causan autismo, divulgan información ambigua, ¿ya? Esta cuestión quedó la embarrada. Llegó hasta el punto donde el ministro llamó por teléfono a la persona encargada de explorar aquí y quedó una sala. Ahora, ¿se fijan el impacto que puede tener esta cuestión del outreach? ¿Ya? El sentido de esto era otro.
Y yo encuentro que el sentido estaba correcto. Y de hecho la lámina en ninguna parte dice que las vacunas provocan autismo. En ninguna parte dice. ¿Ya? Entonces, lo que dice es que tienes que cuestionar esta información. Pero como quedaba una pequeña parte de la interpretación o gente que lo podía entender de otra manera, en un tema que es tan delicado, la cuestión hizo un fake. Y lo que produjo es un efecto contrario al deseado. ¿Ya? Sí, Pero, Victoria. ya. ¿Y no hubiera sido mejor que hubieran respondido esa pregunta? Si hubieran respondido la pregunta, se arruinaba todo el sentido de que no tienes que tragarte la información porque te la ponen en un cartel. ¿Me entiendes o no? La idea Ya. justamente era que no tienes que tragarte las respuestas que te den, sino que ir y buscar varias fuentes y confirmar la información. Entonces, si ponían Claro. ahí que no, básicamente te estaban diciendo, no, cuestiona, infórmate y duda, pero créenos a nosotros que te lo ponemos aquí. ¿Me entiendes? Pero es que para la gente que no estudia ciencia, yo creo que hubiera sido mejor que lo hubieran respondido. Por supuesto, no, sí, estamos claros que, como te digo, tenía un problema porque yo, por ejemplo, lo entendí perfecto el sentido, pero una persona cualquiera podía interpretarlo de otra manera, y por eso la cuestión se bajó y qué sé yo, ¿cierto? Por eso lo estoy Claro. mostrando como un ejemplo de algo que puede ser mal interpretado. Ya. ¿Me entiendes? Simplemente lo pongo como un caso para que pensemos cómo el impacto que puede tener el sentido original era uno, que era súper positivo, y el resultado final, que fue una embarrada, pero de escala nacional. De verdad que quedó la embarrada con esta cuestión. ¿Ya? Ahora evaluemos algunos ejemplos. ¿Ya? Un ejemplo que les puedo poner aquí, por ejemplo, es que en una prueba de astronomía, dice, bueno, ¿cuál es la edad del universo? Y yo creo que todos los que han visto la serie empiezan, oh, the universe is on a wild dance, and in the first years ago, wait. Entonces uno dice, 14 mil millones de años, listo. ¿Ya? Y se acuerda de la canción de Big Bang Theory, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de cómo algunas cosas como una canción o un tema o algo como una imagen bonita o un logo o una frase, ¿no es cierto? Puede hacernos retener información científica sin que sea fome, sin que sea latero, sin que sea nada. De hecho, no sé si ustedes saben, pero esa serie tenía asesores científicos reales, científicos de verdad. La loca que hace de polola de Sheldon es neurocientífico, es neurobióloga. Y hay varios físicos asociados a la serie, ¿no es cierto?, que en el fondo metían contenido ahí entre medio, contenido real, ¿ya? Entonces, más que darles la cháchara, entonces, de los elementos que considerar y de qué sé yo, les voy a mostrar algunos ejemplos míos, ¿ya? Y la idea no es que sean ejemplos positivos, no sean ejemplos de lo que hay que hacer, porque les voy a mostrar... Bueno, Arturo, deja meter fino. Lo que les voy a mostrar es cosas que he hecho desde hace varios años atrás hasta hoy, ¿ya? Y cosas que he hecho solo y cosas que he hecho con gente que tiene más experiencia en difusión y en outreach que explora. Y les voy a mostrar entonces como buenos y malos ejemplos. Y la idea no es que se traguen lo que les pongo ahí o traten después, cuando les toque hacer esta tarea, de replicar lo que pongo ahí. Simplemente pongo ejemplos para que puedan rescatar lo bueno y lo malo, ¿ya? Esa es la cosa. Vamos a partir, por ejemplo, con dos cosas que hice de difusión. Uno fue en el campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, cuando yo trabajaba allá. Estamos hablando año 2008, 2009, ya cuando ustedes, yo creo que todavía ni nacían todavía, yo creo. Y lo que hice fue generar unos cartelitos, ya, donde ponía aquí el nombre científico, el nombre común, la familia y el origen, ¿ya? Ahora, estos cartelitos estaban dentro del campus, donde toda la gente del campus, no sé, pues había muchos que estudiaban biotecnología vegetal o estudiaban forestal. Entonces, por ejemplo, no era tan necesario ponerle aquí nombre científico, 2 puntos, nombre común. Pero si ustedes me preguntan ahora, por ejemplo, yo hubiera puesto hoy, si hubiera hecho estos carteles, hubiera puesto primero en grande el nombre común y el nombre científico en chico, ¿ya? Y hubiera puesto familia Betulace, origen Europa, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucha gente visitaba el campus de afuera y no tienen por qué saber qué significa Betulace. ¿Qué es Betulace?
¿Me entiendes? No tienen un background necesariamente para poder como leer este cosito de forma independiente, ¿ya? Entonces igual creo que esto podía mejorar. Si bien era un aporte, ¿no es cierto? Qué sé yo, para los cabros de ahí mismo, todavía tiene para mejorar. Este es un cartel de la Flora con Turno, lo tengo en mi oficina, ¿cierto? Aquí tiene un mapa de cómo llegar, una descripción del sitio y una serie de fotos, qué sé yo. Pero una de las cosas que yo le critico a mi mismo póster y me digo mismo, ¿qué onda? Es que traté de meter toda la que pude, toda la información que pude en el póster. Y al final puede ser que eso termine siendo demasiada información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le puse nombre científico, nombre común, familia, y además le puse el hábito. Entonces acá le puse cuáles son árboles, cuáles son arbustos, trepadoras, hierba, helecho, musgo y una planta epífita, ¿ya? Entonces, si se fijan, estoy combinando una serie de cuestiones y la verdad es que como el objetivo era de difusión, esto lo regalamos, lo hicimos con CONAF. Bueno, con CONAF es mucho decir, porque en realidad CONAF no hizo nada, no puso ni un peso ni nada, pero básicamente CONAF prestaba el lugar, era el Parque Nacional, el Monumento Natural con Turno los guardaparques del parque eran muy buena onda y yo les regalé un montón para que lo regalaran al público que venía, ¿ya? Pero si se fijan, a veces tanta información, o sea, mezclar nombre científico, nombre común, familia y hábito, ¿ya? Puede ser demasiado si mi interés es simplemente que la gente vaya caminando y logre reconocer qué es cada cosa, en el fondo. Porque además lo regalábamos en el monumento, entonces la gente iba a ir caminando. Y no sé si la vida de esas personas iba a cambiar demasiado sabiendo que algo es un arbusto, una hierba o qué sé yo, si sobre todo si la iban a ver ahí mismo, ¿ya? No sé, puede ser, ¿ya? Algunas fotos podrían mejorar, pero este tipo de cuestiones sirve como para hacer fichas de difusión donde la gente se entere de que hay adentro de un lugar, ¿ya? Este, como decía una persona que conozco yo, este es el típico póster CONAF, ¿ya? Que hacen de distintas parques nacionales o cosas, ¿ya? Pero igual es plano, pues, o sea, si ustedes se fijan es blanco con negro con la foto. No tiene mucho trabajo como de diseño, podríamos decir, ¿ya? Esto les voy a dar unos segundos que lo lean. Es algo, o no sé si mejor lo leo yo, es algo que escribí. Por supuesto, eso es lo que estoy diciendo, pues, que esto lo hice hace varios años atrás y yo creo que sería mejor organizarlo distinto con menos información. Sí, eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? No me refiero a eso, disculpe. Me refiero a que con la misma información organizarlo distinto. Por supuesto, también. Eso también puede ser, pero el tener información que no va a servir, o sea, en el sentido que usted dice que no va a servir, porque si yo los agrupo por familia, está mejor organizado, ocupo una categoría más para organizarlo y no lo pongo en cada lado, pero ¿a qué le va a servir a los caminantes del monumento saber la familia? Sino eso es muy poco reconocible. Claro, no, por supuesto. O sea, de hecho, esa es como una, ¿cómo decirlo? Es un sesgo mío, es como una maña de botánico, ¿ya? Porque yo, botánico, encuentro que es súper bacán y relevante que esté la familia botánica, pero en realidad, en términos prácticos, eso no le importa a nadie, ¿ya? Entonces, claro, seguro. Y otra manera, por ejemplo, sería generar como cuadrados de distintos colores dentro del afiche, donde cada cuadrado así represente los hábitos. Entonces, por ejemplo, en un pedazo todos los árboles, en otro pedazo todos los, qué sé yo, o en vez de hacer esto con colores, ponerle un simbolito que sea un arbolito dibujado y en una esquina. Y chao. ¿Cachai? En vez de ponerle con una clave de color, porque ¿cuál es la diferencia entre el naranjo, el amarillo, el rojo? No sé. ¿Ya? Eso ya, por ejemplo, filtra gente que no ve estos colores, qué sé yo. ¿Ya? Sí. Ya, esto lo escribí para un diario, ¿ya? Y es para que también vean que los medios por los que uno puede hacer outreach son variados. Esto es para un diario de Los Ángeles, ¿ya? Lo voy a leer, es un poco largo, pero me parece interesante. Ya, ciencia, jóvenes, sociedad y una calculadora en el bolsillo.
Al pensar en un científico, rápidamente nos viene a la mente un viejo de barba blanca, vestido con delantal y con una calculadora en el bolsillo. Si bien el cine y la televisión han contribuido a construir esta imagen pública de los científicos, parte de la responsabilidad cae en los mismos investigadores que hacen ciencia. Por alguna razón, ha habido un divorcio entre los medios de comunicación masiva y la actividad científica que ha abierto una brecha que parece insalvable. Uno podría pensar que esta falta de comunicación es por falta de interés público en el tema, pero basta con ver la cantidad de personas interesadas en programas de corte científico en la televisión y el entusiasmo de los estudiantes en colegio a participar en actividades como las organizadas por Explora CONICET. Entonces, ¿dónde está el problema? Al parecer, el mea culpa nos cae en gran medida a nosotros, los investigadores, particularmente los jóvenes. Por alguna razón, los investigadores se han marginado de la opinión pública y la participación de las sociedades científicas chilenas en la contingencia nacional es solo marginal. Una posible explicación es que los científicos tendemos a caer en tecnicismo y lenguaje especializado que asusta y aburre al público general. Es ahí donde las nuevas generaciones de científicos tenemos el desafío de lograr canales de comunicación para llegar a la gente, particularmente los futuros investigadores en potencia. Lo importante parece ser no lo que se muestra, sino cómo se muestra. Los científicos jóvenes tal vez debemos transformar la investigación técnica y árida en algo entretenido y fácil de digerir. En este sentido, el uso de herramientas online puede ser de vital ayuda junto con actividades que involucren la difusión de la actividad científica a la comunidad. Las batas blancas y calculadoras parecen haber quedado atrás. Si bien en muchas áreas de la investigación científica los delantales son necesarios para protegerse de químicos peligrosos, los científicos no somos esos personajes de caricatura, sino gente normal que va al cine, disfruta de la música y de vez en cuando come palomitas de maíz. La oferta de posgrados en Chile ha aumentado muchísimo, tanto de magíster como de doctorado. Simultáneamente han aumentado las becas para financiar estos estudios. Hoy en día hay numerosas oportunidades para que los jóvenes estudiantes de pregrado de diversas áreas puedan seguir la carrera científica, tanto en Chile como en el extranjero. Anualmente se destinan muchos millones de presupuesto de la nación a la investigación científica, tanto básica como aplicada. Si bien el porcentaje del PIB destinado a investigación en Chile es mucho menor que en países desarrollados, los investigadores estamos en deuda con la sociedad y debemos de alguna manera hacer partícipe de los avances de la comunidad. Espero que en el futuro exista una mayor transferencia de los nuevos conocimientos generados en los laboratorios en Chile y que la próxima vez que alguien piense en un científico no se imagine un genio loco de barba encanecida, bata blanca y una calculadora en el bolsillo. Ya, esta cuestión la escribí en el 2009, ¿ya? Y ustedes lo ven, en parte todavía aplica al 2020, ¿ya? Harto años después. Y básicamente lo que muestra es este divorcio entre la investigación y la comunidad, la señora Juanita o el señor Juanito, ¿ya? Y es una manera de hacer difusión, porque esto lo lee, este es un diario, entonces lo lee cualquier gallo, y esos gallos, al leerlo, se van a decir, chuta, en realidad, entonces, a lo mejor, los científicos no son una manga de nerds antisociales con autismo o Asperger, ¿ya? Que es como la imagen típica de la cuestión, y entonces ya permite generar una especie de nexo, puente con, qué sé yo, ¿ya? Esto puede estar mejor o peor escrito, whatever, pero es para mostrarles que esta es otra manera. Acá, esta es otra manera. ¿Ya? Esto lo que hice yo fue organizar un concurso de fotografía natural. El póster, por supuesto, deja mucho que desear porque lo diseñé yo. Y obviamente yo no soy diseñador, ¿ya? Y es súper Kuma, ¿ya? Y claramente esto lo hice en PowerPoint con cuadros de texto de color. Nada muy fancy, ¿cierto? Pero ¿cuál es la moraleja de esto? Es que este tipo de cosas de extensión y difusión permiten que la gente se relacione con la naturaleza, ¿ya? Este creo que fue el 2000, ponte tú, 10, no sé. Lo que pasa es que después yo, cuando me vine para acá, a Valparaíso, organizamos varios años seguidos junto con Explora, concurso de fotografía de naturaleza científica, ¿ya? Y lo hicimos varios años también, acá, de criptógamas y todo. Ya, entonces, el punto es que esto era una manera también de conectar a la gente con el tema que a mí me interesaba, que era la naturaleza, ¿ya? Y no pueden creer, hay cosas que llegaron, pero de una calidad, olvídate, muy bacana. Yo organicé uno de fotografía criptogámica, o sea, hongos, líquenes, qué sé yo, y las cosas que llegaron, yo diría que eran como de nivel profesional, o sea, eran
muy, muy bacanes. Y la gracia es que, como parte de las bases, tenían que identificar qué cosas eran, ya, al menos a nivel de especie. Entonces, obligaba a la gente como a meterse en foros o que siga Facebook y tratar de identificar de lo que estaban poniendo ahí. Súper entretenido. Esta es otra manera de hacer difusión. Esta es una cosa que hice en un kinder, ¿ya? De mi hija, y obviamente como son niños y no tengo el consentimiento, están tapadas las caras. Lo que hice fue hablarle de bosques en miniatura y llevar líquenes y musgos y hablarles de estos microecosistemas y cuál es la diferencia entre un líquen y un musgo. Y años después de esta cuestión, yo llevé lupa y microscopio, años después de esta cuestión, todavía los papás del curso me decían, oye, mis cabros en la casa ven en la muralla y me andan diciendo, no, que son líquen, que son musgos, que no sé qué, todavía rayan con la cuestión. ¿Ya? Eso es para que vean que el impacto que uno puede tener, y lo segundo, ¿ya? Es que generalmente nosotros subestimamos a los niños, los subestimamos, subestimamos. ¿Está bien? Está bien dicho, ¿no? Bueno, los consideramos como que no cachan nada. Pero resulta que son muy interesados en temas científicos y cachan bastante, ¿ya? Son súper esponja para todos los temas, sobre todo cuando implicas una cosa que es visual, auditiva y que pueden tocar y ver. Porque yo le llevé muestras físicas. Probablemente si hubiera sido una presentación pelada y no hubieran visto esto después en grande, con tocado, qué sé yo, no hubiera sido tan significativo la cosa, ¿cierto? Aquí tenemos otro año que fui también para ir al colegio de mi hija y lo que hice se llama Mi Primer Herbario, ¿ya? Y tenían que pintar la tapa de Mi Primer Herbario, tenían que montar plantas prensadas, ¿ya? Después tenían que coserlo con una lanita, ¿cierto? Y yo les dejaba después la tarea de que podían secar algunas plantas de la misma, del mismo colegio y seguir como aumentando su super herbario personal, ¿ya? Así que era como de herborización, ¿ya? Este es un póster de la laguna de Curauma, ¿ya? Que dice, ya esto, si se fijan, han pasado varios años después de esto. Aquí hay un glosario, porque habla sobre qué es nativo endémico, porque después aquí digo es una hierba nativa, una hierba endémica, un árbol, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ¿qué es nativo, qué es endémico? Lo defino, porque la gente no tiene por qué saber, ¿ya? Y de nuevo sigue esta misma lógica del afiche de CONAF, ¿no es cierto? Donde está la foto con qué es, ¿ya? Lo que sí incorporé, por ejemplo, es una clave. Y esto no lo tiene el otro. Este de aquí no lo tiene, ¿ya? Lo que pongo acá es una clave donde digo que aquí está la foto, esto que está en cursiva es el nombre científico, esto es el nombre común, o al revés, nombre común, nombre científico, y este es el hábito y origen. Entonces, cuando la gente lee esto que está acá, sabe qué significa cada una de esas cosas que está aquí escrita. ¿Me entienden? Entonces, lo que nos dice es qué significan estos monos y estas letras. ¿Ya? Creo que algo de un avance respecto al anterior. Y esto ya es un poquito más elaborado, que está pasado por la gente de Explora, ya que tiene mucha experiencia en difusión de la ciencia. Y ahí el trabajo, si se fijan, que se enriquece cuando nosotros, que somos científicos, nos asociamos con gente de otras áreas, del área humanista. Por ejemplo, un periodista, un diseñador, ¿cierto? O una persona del área de educación, ¿ya? Esta es una posición que se llama Etnobotánica Chile Central. Lo que hice yo fue generar los contenidos. Junto con el Seba Cordero hicimos los contenidos. Es decir, nosotros escribimos la parte fome, ¿ya? Altamella licto de una especie que... Bla, 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 ¿ya? Entonces, y después la gente de Explora transformó esos contenidos en una cuestión que quedó como un cuaderno de campo, ¿no es cierto? Dibujado, con la foto pegada, ¿no es cierto? Donde sale la especie, ¿ya? Se fijan que lo que destaca aquí es el nombre común, no el nombre científico, no sale la familia botánica, y lo que destaca también es el uso. Y el uso de en toda esta serie está ilustrado con iconos. Entonces, como se puede hacer harina, sale un saco de harina.
y que estructura las raíces, ¿no es cierto? ¿Ya? Y estas típicas cosas de sabías qué, o dato rosa, o no sé, ¿ya? Qué sé yo. ¿Ya? Entonces, esto además tiene un diseño, un estilo gráfico, entonces claramente es un avance respecto al póster con A. ¿Ya? Sí. Acá tenemos una que fue para el metro. ¿Ya? Esta yo encuentro que quedó súper, súper buena. Y básicamente se llama Atención, Flora de Valparaíso en peligro. Y esta es una de las láminas que estaba puesta en las estaciones del metro Merval. ¿Ya? Lo que pone aquí es la especie, ¿no es cierto? La fotito. Se destaca especies que tienen problemas de conservación. ¿Ya? Aquí es una especie que tiene que está en peligro crítico de conservación. Endémica, que crece en estos lados, ¿no es cierto? Está el mapa de Chile, uno se ubica rápidamente que lo pintado es donde está. Y alguna información como adicional, ¿ya? Y esto, como está en las estaciones, la gente podía simplemente pasar y mirar esto nomás, ¿ya? O leer y leer un poquito más, ¿sí? Fíjense que estos son los logos antiguos, pero claramente, de nuevo, lo que hice yo fue pasarle a Explora los textos fome y las fotos. Y ellos hicieron toda esta cuestión así súper bacán, ¿ya? Esta es una de las últimas que es bien específica, que es la exposición de las criptógamas que hicimos con Explora también y con un colega del Reinaldo que es de los líquenes y con el Juan que es de los musgos, ¿ya? Lo que hicimos fue, en vez de poner fotos, por ejemplo, usamos dibujos, esquemas, ¿ya? Y esta cuestión encuentro que quedó muy bacán. La muestra original, no la que puse en el pasillo, porque esa es la muestra plana, la muestra original es 3D, y tiene elementos que se mueven. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí tiene como una tapita que yo puedo levantar, cosas que se pueden girar, ¿ya? Eh, esta, por ejemplo, estaban puestos aquí, entonces se podían como levantar, ¿ya? En la muestra original. Y esa estuvo en el Museo de Historia Natural, tuvo un tiempo, ¿ya? Después se vino al Museo acá de Placilla, muy bacán. Y la que puse yo en el pasillo es una versión plana, es decir, es una versión sin estos elementos interactivos, ¿ya? Quedó súper, súper bonito. De nuevo, briófito, y trata esta exposición, esto es grande, mide como 1 metro y algo, entonces se alcanza a leer los textos. Lo que hay que tratar de hacer es no abrumar, es decir, elementos clave, pero yo no voy a poner todas las cosas. ¿Ya? El objetivo de esto es simplemente que la gente se supiera que es un briófito y que hay 3 grupos dentro de esa cuestión, que no son todos musgos, que hay también hepática y entonces, ¿ya? Este es otro que hicimos, este lo hice solo, sin explorar, pero con una diseñadora que obviamente le dio un toque súper distinto a esta cuestión. Yo creo que algunos de ustedes lo han visto. Si se fijan y vemos el póster con A, ¿ya? Y vemos esta ficha, ahí, es que he pegado. Un segundo. Es que las fotos son medias pesadas, por eso colapsa el concepto. Un segundo que estaba pegado. Ya. Este es un afiche como tipo póster con AF, ¿ya? Pero tiene la gracia de que tiene un diseño. Tiene un diseño que además es la flora de Juncal y lo de fondo son unas montañas que son estas. Y aquí, estos gallos son guardaparques del Parque Juncal, con el póster del Juncal. Entonces es como una especie de meta cosa del Juncal, en el Juncal con el póster del Juncal. ¿Ya? Estos son los marcalibros. Y acá, aparte de información sobre la especie, salía información sobre el tamaño de la planta y sobre la época de floración. ¿Y por qué es interesante? Porque así la gente, los turistas, etcétera, podían saber cuándo ir a ver estas cuestiones, ¿ya? Porque como este es un ambiente de alta montaña, hay una parte de está con nieve y otra parte que no hay flores, entonces ¿cuándo puedo ir a ver esta florcita? Y ahí sale en qué época florece y todo lo demás. Y estaba en este formato así, en este formato marcalibro y en un formato como láminas individuales grandes, ¿ya? Y este diseño ya era súper entretenido. Entonces, por este lado, por ejemplo, tenía la foto de la especie, un dato rosa, toda la onda, y por el otro lado tenía datos sobre el Parque Andino Juncal, ¿ya?
Este es un ejemplo de outreach, donde esto les va a servir a estas personas para generar conciencia del público que vaya al parque sobre la diversidad de las cosas que hay ahí y por qué es importante y todo lo demás, ¿ya? Una cosa súper importante, uno no conserva lo que no conoce. O sea, para generar conciencia de conservación, tengo primero que saber que existen esas cosas ahí, ¿ya? O sea, gente que incluso vive en el pueblo de los Andes no necesariamente conoce estas flores, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Y este otro tipo de outreach, ¿ya? Estos cursos específicos, por ejemplo, de hongos, el curso que hemos hecho de briófito, hay veces que llegan, no sé, hice una vez un curso de diversidad y llegó un gallo que era dentista, ¿ya? Porque hay gente que es aficionada a la diversidad, a las plantas, a los hongos, a los musgos, a lo que sea, que también toma estos cursos, y eso también es una manera de hacer outreach, ¿ya? Hay veces que estos cursos no los puede pensar, de hecho, como un curso abierto, general, gratuito, lo que sea, ¿ya? Como, no sé si han cachado el curso que estoy haciendo de etnobotánica por YouTube, ¿ya? Ese curso es un ejemplo de un outreach, ¿cachai? Que queda ahí en YouTube y la gente lo puede ver y ya, ¿ya? Este es una entrevista que me hicieron en la radio Pauta, el Cristian Barken, que hoy en día se ha desperfilado un poco, ¿no es cierto? Pero en ese momento todavía no se desperfilaba tanto. Y me entrevistó, hicimos una conversación, entonces estuvimos como hablando sobre plantas y todo en la radio, que es otro medio que puede tener alto impacto como masivo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja de la cosa? Vamos a dejar de presentar. Voy a dejar de grabar para terminar de conversar. Hasta ahí la cosa.